24 de octubre de 1944, 02:30 horas. Estrecho de Formosa, frente a la isla Turnabout. El USS Tang acababa de disparar su 24º y último torpedo contra un transporte japonés. El último arma de sus Santa Bárbaras después de una noche atacando un enorme convoy. El torpedo eléctrico Mark 18, corriendo a la profundidad correcta en línea recta durante los primeros segundos. Emergió de repente a la superficie, giró bruscamente a la izquierda y comenzó una carrera circular. El comandante Richard O'Kane en el puente vio su propio torpedo girando hacia el Tang. No había nada que pudiera hacer. El torpedo alcanzó al Tang a la altura de la sala de torpedos de popa aproximadamente 20 segundos después de ser disparado. La explosión desgarró el casco de presión. El Tang comenzó a inundarse de inmediato, con la popa ya bajo el agua y la proa elevándose. O'Kane ordenó los procedimientos de emergencia de salida a superficie, pero los compartimentos se estaban inundando más rápido de lo que las bombas podían manejar. En menos de 2 minutos, la proa del Tang apuntó verticalmente hacia el cielo antes de que se deslizara bajo la superficie y tocara el fondo a 55 metros de profundidad. 78 hombres murieron en los compartimentos inundados o se fueron al fondo con el barco. 9 supervivientes, incluido O'Kane, escaparon usando el único escape exitoso con pulmón Mommsen en la historia de los submarinos y fueron capturados por fuerzas japonesas, pasando el resto de la guerra en campos de prisioneros. Esta es la historia del USS Tang, el submarino americano más exitoso de la Segunda Guerra Mundial, acreditado con hundir 33 barcos con un total de 116.454 toneladas en 5 patrullas de guerra. Más que cualquier otro submarino americano en la historia. Esta es también la historia de cómo el fracaso institucional para corregir defectos conocidos en los torpedos mató a la tripulación del barco más exitoso de la flota con su propia arma. Esto es lo que realmente significó el éxito del Tang. Un rendimiento excepcional de mando y tripulación, a pesar de combatir con armas que podían matarlos tan fácilmente como mataban al enemigo. Antes de examinar las 5 patrullas de guerra del Tang y lo que su torpedo final realmente costó, si quieres la historia completa de la guerra submarina con una honestidad brutal sobre los fallos institucionales que armaron a los submarinos con armas defectuosas, suscríbete a Batalla por los Océanos. No celebramos historias de éxito sin reconocer la incompetencia institucional que casi impidió ese éxito y que finalmente mató a las tripulaciones. Haz clic en suscribir y en las notificaciones. Ahora entendamos qué hizo del Tang el submarino americano más exitoso y por qué ese éxito llegó a pesar de, y no gracias a, las armas que le dieron. Las especificaciones definen al Tang antes de examinar su historial de combate. El USS Tang era un submarino diésel eléctrico de clase Balao, una de las clases de submarinos más exitosas jamás construidas. Contrato adjudicado al Arsenal Naval de Maury Island, el 15 de diciembre de 1941, 8 días después de Pearl Harbor. Quilla, colocada el 15 de enero de 1943. Votado el 17 de agosto de 1943. Puesto en servicio el 15 de octubre de 1943, con el teniente comandante Richard O'Kane al mando. Desplazamiento: 1.490 toneladas en superficie, 2.040 toneladas en inmersión. Eslora: 95 metros. Manga: 8 metros. Calado: 5 metros máximo. Velocidad máxima: 37 kilómetros por hora en superficie, 16 kilómetros por hora en inmersión. Alcance: 20.000 kilómetros en superficie, 48 horas a 4 kilómetros por hora en inmersión. El Tang operaba típicamente en patrullas de 75 días. Profundidad de prueba: 120 metros, aunque la superaría significativamente durante las operaciones de combate. Dotación: 10 oficiales, 68 alistados, 78 tripulantes en total. Armamento: 6 tubos lanzatorpedos de proa, 4 de popa, 24 torpedos embarcados. Cañón de cubierta de 5 pulgadas,
cañón Bofors de 40 Minam, cañón Oerlikon de 20 Minam, el torpedo eléctrico Mark 18 que finalmente mató al Tang. Se introdujo para resolver los problemas del anterior torpedo de vapor Mark 14, pero creó nuevos problemas que el liderazgo institucional se negó a reconocer. El Mark 14 había sido un desastre a principios de la guerra. Espoletas magnéticas que detonaban prematuramente o no detonaban. Espoletas de contacto que fallaban en los impactos perpendiculares. Control de profundidad que pasaba demasiado profundo por debajo de los objetivos. Estos problemas finalmente se corrigieron en 1943, después de que los comandantes de submarinos pasaran 2 años quejándose y demostrando que los defectos existían. Este defecto era conocido, documentado, reportado por múltiples comandantes de submarinos. La respuesta institucional fue emitir advertencias sobre las carreras circulares. El torpedo eléctrico Mark 18 fue adoptado de diseños alemanes capturados para proporcionar un arma que no dejara rastro, corriera más silenciosamente que los torpedos de vapor y, teóricamente, diera a los submarinos mejores posibilidades de permanecer sin ser detectados. Pero el Mark 18 tenía sus propios problemas. Velocidad más lenta que el Mark 14, alcance más corto, tendencia a correr erráticamente y, lo más peligroso, susceptibilidad a las carreras circulares, en las que el giroscopio del torpedo fallaba y el arma giraba en un círculo. Este defecto era conocido, documentado, reportado por múltiples comandantes de submarinos. La respuesta institucional fue emitir advertencias. Instrucciones para sumergirse inmediatamente después de disparar Mark 18S, en lugar de arreglar el mecanismo del giroscopio que causaba el problema. El comandante, Richard O'Kane, era el comandante de submarino ideal para las misiones del Tang, y la razón por la que se convirtió en el barco más exitoso de la flota. O'Kane había servido como oficial ejecutivo en el USS Wahoo, bajo el mando del comandante Dudley Marsh Morton, durante las legendarias patrullas del Wahoo. O'Kane aprendió las tácticas agresivas de Morton. Ataques en superficie nocturna siempre que fuera posible para usar la mayor velocidad y mejor visibilidad. Acercarse a distancias de punto en blanco antes de disparar para garantizar los impactos. Atacar los convoyes desde dentro de la formación. Perseguir los barcos dañados hasta que se hundieran en lugar de asumir que los impactos significaban hundimientos. Usar el cañón de cubierta en los buques más pequeños. Cuando O'Kane tomó el mando del Tang, trajo estas tácticas consigo y las refinó aún más. Su filosofía era que los submarinos eran armas ofensivas, que debían buscar el combate agresivamente en lugar de evitarlo, que el trabajo de la tripulación era hundir barcos enemigos independientemente del riesgo, y que la precaución institucional desperdiciaba oportunidades. Este enfoque agresivo haría al Tang legendariamente exitoso y eventualmente lo mataría. La primera patrulla de guerra del Tang, del 22 de enero al 16 de marzo de 1944, estableció su reputación en las Islas Carolinas y Marianas. El 17 de febrero, el Tang contactó su primer convoy, 2 cargueros, 5 barcos más pequeños y una escolta. Mientras rastreaba y se preparaba para atacar, apareció una escolta a 1400 metros acercándose rápidamente. El Tang se sumergió, recibió 5 cargas de profundidad, regresó a la profundidad del periscopio después de que el escolta se marchara y reanudó el ataque. O'Kane disparó 4 torpedos al carguero de 6.800 toneladas Yokusan Maru, desde 450 metros. 3 torpedos impactaron. El carguero se hundió. El Tang se fue a profundidad y despejó el área. El 22 de febrero, el Tang realizó un ataque nocturno en superficie contra un convoy de 3 cargueros y 2 escoltas. Se dispararon 4 torpedos al carguero de 3.600 toneladas Fukuyo Maru. Los 4 impactaron. El barco se desintegró. A la mañana siguiente, el Tang se acercó al mismo convoy de nuevo y disparó 4 torpedos al Yamashimo Maru de 6.800 toneladas después de que su escolta se alejara de la posición de cobertura. 3 torpedos impactaron.
El barco se hundió. El 24 de febrero, el Tang avistó un petrolero, un carguero y un destructor. La lluvia intensa impidió el ataque hasta el anochecer. Después de oscurecer, el Tang se acercó y disparó 4 torpedos. 3 impactaron y hundieron el carguero Tatsuta Maru, mientras los barcos restantes disparaban en todas direcciones. El Tang se sumergió y evadió. A la mañana siguiente, el Tang rastreó los barcos enemigos y se acercó a 150 metros del petrolero, apenas suficiente distancia para que los torpedos se armaran antes del impacto. Los torpedos fueron lanzados y alcanzaron el Echizen Maru. Los vigías adicionales en la cubierta del petrolero fueron lanzados al aire con los escombros cuando los torpedos explotaron. El petrolero se hundió en 4 minutos. El Tang se fue a profundidad para evadir las cargas de profundidad y durante las evasiones desarrolló una fuga en la sala de torpedos delantera, que hizo que superara la lectura máxima del manómetro de profundidad de 186 metros, antes de que la tripulación recuperara el control. El 26 de febrero, el Tang avistó un convoy de un carguero, un transporte y 4 escoltas. El transporte zigzagueaba violentamente. El Tang disparó sus últimos 4 torpedos creyendo que había fallado. Los registros japoneses de posguerra acreditaron al Tang con el hundimiento del Choco Maru de 1.794 toneladas. Primera patrulla, 16 impactos de 24 torpedos disparados, tasa de impacto del 67%, significativamente mejor que el promedio de la flota de aproximadamente el 40%. La segunda patrulla de guerra del Tang, de marzo a mayo de 1944, fue menos exitosa operacionalmente, pero demostró su valor en roles no combatientes, operando alrededor de las Islas Palau hacia el Golfo de Davao y los accesos a Truk. Fue asignado a tareas de guardavidas cerca de Truk para rescatar a aviadores americanos caídos de los ataques de portaaviones. El Tang rescató a 22 aviadores, sacándolos del agua bajo fuego japonés en algunos casos, demostrando que la versatilidad del submarino se extendía más allá de hundir barcos. El valor institucional de esta misión fue enorme. Cada piloto rescatado representaba años de entrenamiento y experiencia de combate que no podían reemplazarse rápidamente. Y saber que los submarinos estaban posicionados para rescatarlos les daba a los pilotos de portaaviones confianza para presionar ataques que de otro modo podrían haber abandonado. La segunda patrulla del Tang hundió 0 barcos pero salvó 22 vidas que importaban estratégicamente más que la mayoría de los cargueros. La tercera patrulla de guerra del Tang, del 8 de junio al 3 de agosto de 1944, en el mar de China Oriental y las zonas del Mar Amarillo, la estableció como el submarino más letal de la flota del Pacífico. El 24 de junio, al suroeste de Kagoshima, el Tang contactó con un convoy de 6 grandes barcos guardados por 16 escoltas, una escolta inusualmente pesada que sugería carga valiosa. El Tang se acercó para un ataque en superficie y disparó 3 torpedos a un barco y 3 a un segundo objetivo. El examen de posguerra de los registros japoneses mostró que 4 barcos se hundieron, los barcos de pasaje carga Tama Hokomaru y Tainan Maru, más los cargueros Nasusan Maru y Kenichiwa Maru, totalizando 16.292 toneladas. Los disparos de torpedos debieron haberse superpuesto, golpeando 4 barcos, cuando O'Kane pensaba que estaba atacando a 2. El 30 de junio, el Tang avistó un carguero navegando sin escolta. Después de 2 fallos de torpedos por averías, el Tang salió a la superficie, persiguió el objetivo, se acercó a 223 metros y disparó un solo torpedo que partió el Nikin Maru por la mitad. El transporte se hundió llevándose consigo a 3.200 soldados japoneses, la mayor pérdida de vidas que el Tang infligió en un solo ataque. A la mañana siguiente, el Tang avistó un carguero y un petrolero. Hundió el carguero Taiyun Maru número 2 y el petrolero Takatori Maru número 1. El Tang rastreó el petrolero hasta el anochecer. Luego, lanzó 2 torpedos que lo hundieron. El 4 de julio,
el Tang realizó un ataque en inmersión contra un carguero enemigo cerca de la costa, pero con el agua haciéndose peligrosamente poco profunda y la quilla a punto de tocar el fondo, el Tang se retiró y disparó 3 torpedos desde aguas más profundas. 2 impactaron, hundiendo el Asaka San Maru de 6.886 toneladas. Esa tarde, el Tang avistó el Yamaoka Maru, otro carguero de tamaño similar, y lo hundió con 2 torpedos. Después de salir a la superficie, el Tang usó ganchos de pesca y subfusiles Thompson para rescatar a un superviviente aferrado a un bote volcado, demostrando el compromiso de O'Kane con la recopilación de inteligencia, incluso cuando era arriesgado. La siguiente noche, el Tang avistó otro carguero. Se sumergió para el ataque y disparó sus últimos 2 torpedos al Dori Maru, hundiéndolo. Resultados de la tercera patrulla: 10 barcos hundidos por un total de 39.160 toneladas. La mejor patrulla individual por número de barcos para cualquier submarino americano durante la guerra. La cuarta patrulla de guerra del Tang, del 31 de julio al 3 de septiembre de 1944, en aguas costeras japonesas frente a Honshu, continuó sus operaciones agresivas a pesar del aumento de las medidas antisubmarinas japonesas. El 10 de agosto, el Tang avistó un petrolero cerca de la playa de Omaizaki y disparó 3 torpedos sin conseguir impactos, algo inusual para O'Kane, pero demostrando que incluso los mejores comandantes se enfrentaban a fallos mecánicos y difíciles condiciones de objetivo. Al día siguiente, el Tang localizó 2 cargueros y 2 escoltas. Se dispararon 3 torpedos al carguero más grande y 2 al más pequeño. El carguero más grande, el Roko Maru, se desintegró cuando un torpedo explotó en sus calderas. Mientras el Tang se fue a profundidad, la tripulación escuchó el cuarto y quinto torpedos golpear al segundo barco. El Tang soportó un angustioso bombardeo de cargas de profundidad de 38 minutos, antes de regresar a la profundidad del periscopio, donde solo los 2 escoltas eran visibles, uno recogiendo supervivientes. El 14 de agosto, el Tang atacó una patrullera con el cañón de cubierta y convirtió la superestructura del barco japonés en escombros con 8 impactos. 8 días después hundió la patrullera de 68 metros, Nanmei Maru número 2. El 23 de agosto, el Tang se acercó a un gran transporte con la tripulación japonesa en uniformes blancos, alineada en la superestructura y el puente. Se dispararon 3 torpedos, 2 impactos, hundiendo el transporte Tsukushi Maru de 8.135 toneladas. 2 días después, el Tang atacó un petrolero y una escolta con sus últimos 3 torpedos, hundiendo el petrolero Nanko Maru número 8, antes de dirigirse a Pearl Harbor para ser reacondicionado. Cuarta patrulla. Varios barcos hundidos, acciones agresivas con cañones, éxito a pesar del aumento de las defensas japonesas. La quinta y última patrulla de guerra del Tang, del 24 de septiembre al 24 de octubre de 1944, sería su más exitosa y su última. Después de repostar en Midway, el Tang navegó hacia el estrecho de Formosa, llegando a su destino pasando por aguas estrechas y densamente patrulladas al noreste de Formosa, conocidas por estar densamente minadas. O'Kane eligió hacer el pasaje solo en lugar de unirse a un grupo de ataque coordinado, demostrando su confianza en las capacidades del Tang y su preferencia por las operaciones independientes. Después de salir de Midway, ninguna base volvió a saber del Tang. El resto de la historia proviene del informe de O'Kane después de la guerra. Las noches del 10 y 11 de octubre, el Tang hundió los cargueros Yoshogo y Oitamaru. Continuó la patrulla hasta el 23 de octubre, cuando contactó con un gran convoy de 3 petroleros, un transporte, un carguero y numerosos escoltas. 2 torpedos impactaron bajo la chimenea y la sala de máquinas del objetivo más cercano. Un torpedo golpeó la popa del barco del centro. 2 torpedos explotaron bajo la chimenea y el espacio del motor del objetivo más alejado. 2 torpedos impactaron bajo la chimenea y la sala de máquinas del objetivo más cercano. Un torpedo golpeó la popa del barco del centro.
2 torpedos explotaron bajo la chimenea y el espacio del motor del objetivo más alejado. Todos los objetivos quedaron reducidos a restos ardiendo o hundiéndose. Mientras el Tang se preparaba para disparar a un petrolero que cruzaba su popa, avistó un transporte abalanzándose con intención de embestir. El Tang no tenía espacio para sumergirse, por lo que O'Kane cruzó la proa del transporte con todo el timón a babor, salvando la popa del Tang y quedando dentro del radio de giro del transporte. El transporte se vio obligado a continuar su giro para evitar un petrolero. El petrolero golpeó el costado de estribor del transporte. El Tang disparó 4 torpedos de popa a lo largo de su doble longitud a 400 metros. El petrolero se hundió de proa. El transporte tenía un ángulo de 30 grados hacia arriba. Con los escoltas aproximándose, el Tang aceleró a toda máquina y se dirigió a aguas abiertas. Cuando el Tang estaba a 6 kilómetros del transporte, se observó otra explosión y la proa del transporte desapareció. El Tang había escapado de nuevo. La mañana del 24 de octubre, el Tang comenzó a patrullar a la profundidad del periscopio, emergiendo de noche y dirigiéndose hacia la isla Turnabout. El radar de búsqueda en superficie mostraba tantas marcas que era casi inútil. Se identificó un enorme convoy de petroleros, con aviones en las cubiertas y transportes con aviones en cajas apilados en proa y popa. El Tang rastreó los barcos japoneses a lo largo de la costa, pero los escoltas del convoy se pusieron sospechosos. El comandante de la escolta comenzó a señalar con un gran reflector, iluminando el convoy. O'Kane eligió como primer objetivo un gran transporte de 3 cubiertas, como segundo un transporte más pequeño y como tercero un gran petrolero. Se dispararon 2 torpedos a cada objetivo. El Tang siguió el convoy en paralelo para elegir las próximas víctimas, disparando torpedos de popa a otro transporte y petrolero. El Tang aceleró a toda máquina para escapar del fuego directo de los cañones. Un destructor pasó alrededor de la proa del transporte, dirigiéndose directamente hacia el Tang. El petrolero explotó. Se vio un impacto en el transporte. Segundos después, el destructor explotó, ya sea por interceptar el tercer torpedo del Tang o por el fuego de los escoltas. Solo el transporte quedaba a flote, muerto en el agua. El Tang se retiró a 70 metros, comprobó los 2 últimos torpedos cargados en los tubos de proa y regresó para acabar con el transporte. El 23º torpedo fue disparado a 270 metros y se observó corriendo caliente, recto y normal. La puntuación del Tang para esa noche sería confirmada como el carguero Kogan Maru y el carguero Matsumoto Maru. A las 02:30 del 24 de octubre de 1944, el último torpedo, un torpedo eléctrico Mark 18, fue disparado contra el transporte. El torpedo emergió inmediatamente a la superficie y giró a la izquierda en una carrera circular. No había nada que el Tang pudiera hacer. O'Kane en el puente observó la estela fosforescente del torpedo girando hacia el Tang. Ordenó inmersión de emergencia, pero no había tiempo. El torpedo alcanzó el Tang a la altura de la sala de torpedos de popa, aproximadamente 20 segundos después de ser disparado. La explosión desgarró el casco de presión en los espacios de ingeniería. El agua del mar inundó los compartimentos de popa de inmediato. Los hombres en la sala de torpedos de proa y la sala de control sintieron el choque, pero tuvieron segundos para reaccionar. O'Kane ordenó toda la potencia en marcha atrás para intentar sacar la proa a la superficie, pero el peso del agua en la popa arrastró al Tang hacia abajo por la popa. La proa se elevó en un ángulo pronunciado, mientras la popa se asentaba en el fondo a 55 metros. 78 hombres quedaron atrapados en los compartimentos inundados o se fueron con el barco cuando se hundió. 9 hombres en el puente y la torre de mando, incluido O'Kane, fueron lanzados al agua cuando el Tang se hundió. 4 hombres en la sala de torpedos de proa escaparon usando pulmones Mommsen, dispositivos de respiración diseñados para el escape de emergencia de submarinos hundidos, pero raramente exitosos en la práctica. El escape con pulmón Mommsen del Tang
Fue el único uso exitoso del dispositivo durante la Segunda Guerra Mundial, demostrando tanto su potencial como sus limitaciones. Los 4 hombres en la sala de torpedos de proa, con el agua subiendo y la presión aumentando, se pusieron los pulmones Mommsen. Inundaron completamente el compartimento para igualar la presión. Abrieron la escotilla de escape y nadaron hasta la superficie desde 55 metros. El ascenso requería una respiración cuidadosa para evitar la embolia. 3 de los 4 llegaron a la superficie vivos. Combinados con los 5 supervivientes en el puente, 8 hombres llegaron a la superficie. 1 murió poco después por las lesiones. Los supervivientes restantes fueron recogidos por los escoltas japoneses. O'Kane y los otros supervivientes pasaron el resto de la guerra en un campo de prisioneros japonés en Ofuna, soportando un trato duro y condiciones de semi-inanición. Fueron liberados en agosto de 1945, después de que Japón se rindiera. La ironía institucional de la pérdida del Tang era que el submarino americano más exitoso de la Segunda Guerra Mundial fue matado por su propia arma, un defecto que había sido reportado, documentado y reconocido, pero nunca corregido. La tendencia del torpedo eléctrico Mark 18 hacia las carreras circulares era conocida en toda la fuerza submarina. Múltiples barcos habían reportado casi accidentes. La respuesta institucional fue advertir que se sumergieran inmediatamente. Esta solución asumía que los submarinos siempre tenían espacio y tiempo para sumergirse. O'Kane, disparando desde dentro de un convoy a corta distancia, no tenía espacio para sumergirse. No tenía tiempo para despejar el área. El fracaso institucional no fue que el torpedo funcionara mal, sino que los submarinos fueron enviados al combate con armas conocidas por funcionar mal. Y en lugar de arreglar las armas, se les dijo a las tripulaciones que sortearan los defectos. La contabilidad final del éxito del Tang demuestra tanto el rendimiento excepcional como las prioridades institucionales. El Tang recibió 4 estrellas de batalla y 2 citaciones de la unidad presidencial. El comandante O'Kane recibió la Medalla de Honor. Durante la guerra, al Tang se le acreditó el hundimiento de 31 barcos, cifras sin igual entre los submarinos americanos. Estas cifras han sido revisadas al alza a 33 barcos, con un total de 116.454 toneladas, colocándola primera en la lista. El Tang también retiene el récord de la mejor patrulla individual por número de barcos hundidos. Su tercera patrulla con 10 barcos por 39.160 toneladas. La comparación con otros submarinos americanos exitosos revela el dominio del Tang. El USS Flasher hundió 21 barcos por 100.000 toneladas. El USS Rasher hundió 18 barcos por 90 y 29.900 toneladas. El USS Barb hundió 17 barcos por 90 y 6.600 toneladas. Los 3 realizaron más patrullas que el Tang, que logró sus totales en solo 5 patrullas antes de ser perdido. El promedio del Tang de 6 barcos y medio por patrulla y 23.000 toneladas por patrulla supera al de cualquier otro submarino americano. La lección institucional debería haber sido que los comandantes agresivos como O'Kane podrían devastar el transporte marítimo enemigo. En cambio, el éxito del Tang validó las tácticas y armas existentes, a pesar del hecho de que el Tang tuvo éxito a pesar de, y no gracias a, los torpedos Mark 18 que finalmente la mataron. El coste humano del fracaso institucional para corregir los defectos de los torpedos se extendió más allá del Tang. Múltiples submarinos americanos fueron perdidos por sus propios torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la pérdida del Tang por una carrera circular es el caso mejor documentado, el USS Tullibee probablemente fue hundido por su propia carrera circular de un Mark 18 en marzo de 1944, 7 meses antes del Tang. Solo sobrevivió un hombre, informando de que el último torpedo del Tullibee había girado y golpeado el submarino. La pérdida del USS Tang fue casi idéntica. La respuesta institucional a estas pérdidas
fue emitir más advertencias sobre las carreras circulares, en lugar de corregir el problema del giroscopio, demostrando que las pérdidas aceptables incluían los submarinos matados por sus propias armas, siempre y cuando las tasas de bajas totales favorecieran a las fuerzas americanas. Este cálculo ignoraba que cada submarino perdido por armas defectuosas era una pérdida que no debería haberse producido, que las tripulaciones morían, no porque el enemigo fuera mejor, sino porque las armas americanas eran defectuosas, y que arreglar las armas habría salvado vidas y aumentado la efectividad simultáneamente. El legado del Tang influyó en el desarrollo del submarino y las tácticas de posguerra, pero no de maneras que abordaran las lecciones reales que su servicio enseñó. Las tácticas agresivas que O'Kane fue pionero se convirtieron en doctrina estándar para las fuerzas de submarinos americanas, validando su enfoque de atacar desde dentro de las formaciones a corta distancia. El éxito del Tang y otros barcos agresivos como el Wahoo, el Barb y el Flasher demostró que los submarinos eran armas ofensivas que debían buscar el combate en lugar de evitarlo. Pero el fracaso institucional en reconocer que el Tang fue matado por un arma americana defectuosa significó que el desarrollo de torpedos de posguerra no priorizó las mejoras de fiabilidad, tanto como los aumentos de velocidad y alcance. El problema de la carrera circular del Mark 18 no fue resuelto definitivamente hasta que el arma fue retirada y sustituida por diseños más avanzados, lo que significa que las lecciones de la pérdida del Tang se aprendieron demasiado tarde para salvar a su tripulación o prevenir pérdidas similares. Si este examen del éxito del Tang y su pérdida cambió tu forma de pensar sobre la guerra submarina, si entender que el submarino americano más exitoso fue matado por su propio torpedo defectuoso te hace cuestionar las narrativas sobre la superioridad tecnológica, comparte este video. Deja un comentario sobre los fallos institucionales que arman a las fuerzas con armas defectuosas, sobre los comandantes que tienen éxito a pesar de, y no gracias a, su equipo, sobre el coste cuando las instituciones se niegan a corregir los problemas conocidos. Porque esto es lo que realmente significó el historial del Tang. No solo el submarino americano más exitoso, sino también la evidencia de que los submarinistas americanos luchaban con armas que podían matarlos, que la negativa institucional a corregir defectos conocidos costó vidas innecesariamente, y que las historias de éxito pueden esconder fallos institucionales que finalmente cobran su precio. Esto es lo que realmente significó el servicio del USS Tang. No solo 33 barcos hundidos y 116,000 toneladas destruidas, sino 78 hombres muertos por su propio torpedo, porque el liderazgo institucional se negó a corregir un defecto conocido. No solo un mando excepcional y tácticas agresivas, sino un éxito logrado a pesar de luchar con armas que fallaban de maneras que mataban a las tripulaciones. No solo el submarino americano más exitoso, sino también una demostración de que las prioridades institucionales valoraban las tasas de bajas por encima de la seguridad. El USS Flasher hundió 21 barcos por 100,000 toneladas. El USS Rasher hundió 18 barcos por 90 y 9,900 toneladas. El USS Barb hundió 17 barcos por 90 y 6,600 toneladas. Los tres realizaron más patrullas que el Tang, que logró sus totales en solo 5 patrullas antes de ser perdido. Recuerda al Tang no solo por su éxito, sino por lo que ese éxito costó, y quién pagó el precio cuando los fallos institucionales se cobraron su deuda. Esta es la verdad detrás de la leyenda. Recuérdala